Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy para hablar de un tema que, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y más allá. Sí, hoy vamos a sumergirnos en el misterio, en las miradas esquivas y en las especulaciones sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Específicamente vamos a analizar a fondo ese momento, esa noche en el teatro que, al parecer, dejó a más de uno con la ceja levantada y preguntándose, ¿qué está pasando realmente entre estos dos? Antes de que nos metamos de lleno en la carnita asada, como decimos por aquí, quiero pedirles un favorzote, si son nuevos por este canal y les gusta el chismecito, los análisis profundos sobre las novelas turcas que nos roban el sueño y, en general, todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo porque créanme, tengo un montón de sorpresas preparadas para ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a darle. Todos recordamos con cariño, con muchísima nostalgia, Erkencikus, o Pájaro Soñador, la telenovela que catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable, una chispa que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Sanem y Can eran la pareja perfecta y la verdad es que muchos de nosotros, incluyéndome, soñábamos con que esa magia se extendiera fuera del set de grabación. Y bueno, los rumores sobre un posible romance en la vida real no tardaron en surgir. Fotos, entrevistas, comentarios, todo parecía apuntar a que entre ellos había algo más que una simple amistad profesional. Pero como suele suceder en estos casos, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. El tiempo pasó, cada uno siguió su camino, trabajando en nuevos proyectos y explorando otras facetas de su carrera. Can se fue a Italia, donde se convirtió en un ídolo de masas, mientras que Demet continuó cosechando éxitos en Turquía. Y ahí, en medio de esta distancia y de estos nuevos proyectos, llegó ese evento, esa noche en el teatro que volvió a encender todas las alarmas y a poner a Can y a Demet en el centro de la atención mediática. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, según los testigos presenciales y las fotos que circularon en redes sociales, Can y Demet coincidieron en el estreno de una obra de teatro en Estambul. Hasta ahí, todo normal. Pero lo que llamó la atención de todos fue la interacción entre ellos. O mejor dicho, la falta de interacción. Las fotos mostraban a Demet sentada en su asiento, hablando con otros asistentes, mientras que Can estaba a unos metros de distancia, aparentemente concentrado en su teléfono. No hubo saludos efusivos, ni abrazos, ni miradas cómplices. Nada. Una frialdad que para muchos era evidente y desconcertante. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. ¿Qué significaba esa actitud? ¿Acaso había tensión entre ellos? ¿O simplemente estaban siendo discretos para evitar alimentar los rumores? Las teorías no tardaron en aparecer en las redes sociales. Algunos fans, los más optimistas, creían que se trataba de una estrategia para mantener su vida privada alejada de los reflectores. Quizás están juntos, pero quieren evitar que la prensa los acose, decían. Otros, en cambio, eran más pesimistas y aseguraban que la relación entre ellos se había deteriorado con el tiempo. Seguro que pasó algo grave para que se ignoren de esa manera, comentaban. Pero, ¿cuál es la verdad? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, lamentablemente, es que no lo sabemos con certeza. Solo Can y Demet saben lo que realmente pasó entre ellos y cuál es su relación actual. Sin embargo, como buenos chismosos que somos, podemos analizar la situación desde diferentes perspectivas. Por un lado, es importante recordar que las relaciones humanas son complejas y que las apariencias engañan. No podemos juzgar a nadie basándonos en unas pocas fotos o en lo que vemos en redes sociales. Además, Can y Demet son figuras públicas que están constantemente bajo la lupa de los medios. Es comprensible que quieran proteger su privacidad y evitar que su vida personal se convierta en un circo mediático. Por otro lado, también es cierto que la actitud de ambos en el teatro fue, cuando menos, llamativa. Si realmente fueran amigos, ¿no sería lógico que se saludaran y conversaran un poco? La falta de interacción entre ellos sugiere que, al menos en ese momento, no estaban en la mejor de las ondas. Ahora bien, independientemente de lo que haya pasado entre ellos, hay algo que no podemos negar: Can y Demet dejaron una huella imborrable en nuestros corazones con su interpretación en Erkencikus. Su química en pantalla era tan fuerte que nos hizo creer en la magia del amor.
Y aunque su relación en la vida real no haya tenido el mismo final feliz que en la telenovela, siempre les estaremos agradecidos por habernos regalado esos momentos de ilusión y romanticismo. Y hablando de Erkenzicus, no podemos olvidar el impacto cultural que tuvo esta telenovela. No solo fue un éxito de rating en Turquía, sino que también conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de amor entre Sanem y Can, ambientada en el mundo de la publicidad y la fotografía, nos transportó a lugares exóticos y nos hizo soñar con un amor apasionado y sin límites. Además, Erkenzicus contribuyó a popularizar la cultura turca en el extranjero. Muchos fans de la telenovela se sintieron atraídos por la música, la comida, la ropa y los paisajes de Turquía. Incluso algunos decidieron aprender turco para poder entender mejor las conversaciones de sus personajes favoritos. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el impacto que tuvo Erkenzicus en la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir. La telenovela los convirtió en estrellas internacionales y les abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la fama y la popularidad pueden afectar las relaciones personales. A veces la presión mediática y las expectativas del público pueden ser demasiado difíciles de manejar. Pero al final del día, lo importante es recordar que son seres humanos como nosotros, con sus propios sentimientos y emociones. Y bueno, mi gente, hasta aquí llegamos con este análisis sobre la mirada incómoda en el teatro. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito sabroso. Como siempre, quiero agradecerles por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que pasó realmente entre Can y Demet? ¿Piensan que todavía hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espérense, mis chismosos empedernidos. Que la cosa no termina aquí. Porque si pensaban que este encuentro fortuito en el teatro era la única pieza del rompecabezas, están muy equivocados. El universo de Can y Demet, como una buena telenovela turca, está lleno de giros inesperados, personajes secundarios intrigantes y momentos que nos dejan con la boca abierta. Vamos a desenredar un poco más este embrollo. Porque, a ver, seamos honestos, ¿quién no se ha enganchado alguna vez a una serie y ha empezado a shippear a los protagonistas con todas sus fuerzas? Pues con Erkenzicus pasó exactamente eso, pero multiplicado por 1000. La química entre Can y Demet era tan palpable que generó una legión de fans, el famoso almohadilla Candem, que analizaban cada uno de sus movimientos, cada mirada, cada like en redes sociales, buscando la prueba definitiva de que su amor traspasaba la pantalla. Y claro, los medios de comunicación, ávidos de titulares jugosos, no tardaron en alimentar esa llama. Revistas, programas de televisión, páginas web, todos se sumaron a la fiebre almohadilla Candem, publicando fotos robadas, entrevistas ambiguas y rumores cada vez más descabellados. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues, como decía antes, nunca hubo una confirmación oficial. Can y Demet siempre mantuvieron una postura ambigua, jugando al despiste y alimentando la fantasía de sus fans. En algunas entrevistas, dejaban caer alguna indirecta, alguna frase sugerente que encendía aún más la esperanza. En otras se mostraban más evasivos, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Esta ambigüedad, por supuesto, solo sirvió para aumentar la especulación. Los fans se dividieron en dos bandos, los que creían a pies juntillas en el romance secreto y los que lo consideraban una estrategia de marketing para promocionar la telenovela. Y la verdad es que, visto desde fuera, ambas teorías parecían tener sentido. Pero volvamos a la noche del teatro. Porque, dejando de lado las especulaciones y los rumores, lo cierto es que ese encuentro fallido nos dice algo importante sobre la relación actual entre Can y Demet. Ya sea que estén distanciados, que hayan tenido un desencuentro o que simplemente estén intentando proteger su privacidad, la realidad es que la magia de Erkenzicus parece haberse desvanecido. Y esto, mis queridos chismosos, es algo que duele.
Porque, seamos sinceros, todos queríamos creer en ese cuento de hadas, en esa historia de amor que trascendía la pantalla. Queríamos que Can y Demet fueran como Sanem y Can, que su amor fuera tan puro y verdadero como el de la telenovela. Pero la vida real, como bien sabemos, no es una telenovela. Y las relaciones, incluso las de las estrellas de televisión, son complicadas y están llenas de altibajos. A veces las cosas funcionan. Otras veces no, y a veces, lo mejor es seguir caminos separados. Ahora, ¿qué depara el futuro para Can y Demet? Pues, la verdad, nadie lo sabe. Quizás algún día vuelvan a coincidir en un proyecto, quizás vuelvan a acercarse y a recuperar la amistad que alguna vez tuvieron. O quizás no. Quizás sigan sus vidas por separado, recordando con cariño los buenos momentos que vivieron juntos en Nerkenzikus. Lo que sí sabemos es que, independientemente de lo que pase, siempre les estaremos agradecidos por habernos regalado esa historia de amor que nos hizo soñar y creer en la magia. Y que, aunque su relación en la vida real no haya tenido el final feliz que esperábamos, siempre recordaremos a Sanem y Can como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Pero antes de cerrar este capítulo, quiero que reflexionemos un poco sobre el fenómeno de las telenovelas turcas. ¿Por qué? A ver, ¿qué tienen estas series que nos enganchan tanto? ¿Será la belleza de sus paisajes, la intensidad de sus historias de amor, la química arrolladora de sus protagonistas? Yo creo que es un poco de todo. Las telenovelas turcas tienen una magia especial, una capacidad para transportarnos a un mundo de fantasía y hacernos creer en lo imposible. Nos hacen reír, llorar, sufrir y soñar. Y sobre todo, nos hacen sentir. Y quizás esa sea la clave de su éxito. En un mundo cada vez más frío y deshumanizado, las telenovelas turcas nos ofrecen un refugio, un lugar donde podemos conectar con nuestras emociones y creer en el poder del amor. Así que la próxima vez que se sienten a ver una telenovela turca, déjense llevar por la magia y disfruten del momento. Porque al final del día de eso se trata, de soñar, de sentir y de creer en el amor, aunque sea solo por un ratito. Y ahora sí, mi gente, llegó el momento de despedirme. Espero que les haya gustado este análisis profundo y lleno de chismecitos sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden dejar sus comentarios abajo, compartir sus teorías y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y no se olviden, la vida es una telenovela, disfrútenla.